muy buenas noches, según la hora que estén visualizando este video explicativo del electivo de Historia de Terceros Medios. La unidad es las decisiones económicas y las acciones de distintos actores provocan el cambio climático y el objetivo es reconocer las principales causas del cambio climático como fenómeno global. Acá tenemos un texto que nos permite introducir sobre las causas del cambio climático, es un texto de mi autoría, es decir, yo recolecté información y desde esa recolección de información redacté justamente este texto. Lo vamos a leer rápidamente para que sirva quizás para la realización de la guía. Causas del actual cambio climático. Se denomina cambio climático a la modificación del clima en relación a su comportamiento histórico tradicional, tanto a una escala global como regional. Producto de esta condición se producen cambios a distintas escalas de tiempo y en especial en parámetros meteorológicos como temperatura, nubosidad, precipitaciones, entre otros. Entre las causas naturales del calentamiento global se encuentran variables geotérmicas como las actividades volcánicas o variación en la cantidad de energía recibida desde el Sol, producto de los variados ciclos del denominado clima solar, que hacen variar la energía que recibe la Tierra desde la estrella de nuestro sistema solar. También el hombre, como especie con un sentido depredador de su entorno, realiza variadas actividades de supervivencia económica, fomentada muchas veces por un sentido de lucro que conducen hacia la modificación del espacio físico-geográfico. Así, la biosfera de nuestro planeta es ocupada y modificada con un fuerte poder destructivo que se materializa en un cambio climático de origen antrópico. Ejemplos de estas acciones son la quema de combustibles fósiles, la explotación de las reservas de agua dulce y tierra producto de las actividades agropecuarias y los recursos de reservas de la biodiversidad como las selvas tropicales o los bosques del sur de Chile. Acciones depredadoras del entorno medioambiental que hacen que la temperatura del planeta suba y se alteren de manera peligrosa para toda la vida. Desde la revolución industrial han aumentado enormemente las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera, los que se suman a los liberados de forma natural, repercutiendo fuertemente en el calentamiento global. Estos gases en la atmósfera retienen el calor del Sol e impiden que se escapen parte de ellos fuera de la atmósfera. Es necesario aclarar que sin el efecto invernadero no hubiese sido posible la vida en la Tierra, debido a que permitió que parte de la energía recibida desde el Sol permaneciera en el planeta, siendo el problema real la radicalización de dicha condición, que contribuye a poner en peligro la vida en el planeta e incluso la destrucción o modificación del relieve por inundación, erosión y otros problemas ligados a la intervención del hombre en el espacio geográfico. Los gases que por acción humana hacen que aumente el efecto invernadero y provoquen un mayor calentamiento global son A. El dióxido de carbono, gas inodoro, compuesto por un átomo de carbono y dos de oxígeno. El dióxido de carbono, CO2, no es tóxico ni nocivo para el ser humano, pero sí dificulta el proceso de respiración. Además, la quema de combustibles o carbono, proceso intensificado desde la industrialización, lo ha concentrado aún más en la atmósfera, siendo además la principal causa de la acidificación de las aguas oceánicas, al disolver en dichas aguas, afectando así la flora y fauna marina. El CO2 es el causante del 63% del calentamiento global provocado por el hombre. B. Metano. Es un gas incoloro, inflamable y no tóxico. Se produce naturalmente por la descomposición de materia orgánica. Sus niveles en la atmósfera han aumentado en la Tierra en los últimos 5.000 años, producto de las actividades agrícolas, pero con la revolución industrial sus niveles crecieron considerablemente por el vertiginoso aumento de la producción. El metano es el responsable del 19% del calentamiento global de origen humano o por acciones humanas. C. Óxido nitroso. Este gas contribuye de forma importante al calentamiento global, además de ser una sustancia que agota el ozono estratosférico. El óxido nitroso es el causante del 6% del calentamiento global de origen humano. De gases fluorados. Son gases creados por el ser humano para mejorar los procesos industriales. Son utilizados esencialmente para mantener una temperatura específica, por ende también se conocen como gases refrigerantes. En el siguiente cuadro resumen puedes apreciar las causas esenciales de las emisiones de gases con efecto invernadero y que por ende cómo contribuyen de manera significativa en el calentamiento global. Causas del aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero. Origen: combustión de carbón, petróleo y gas. Efecto: produce dióxido de carbono y óxido nitroso.
Y ahí tenemos unas fábricas que, por ejemplo, están emitiendo una columna de humo hacia la atmósfera. Origen, tala de las selvas tropicales, deforestación. Efectos, los árboles absorben el CO2 de la atmósfera y así regulan el clima. Si los árboles se talan, la absorción del CO2 disminuye considerablemente y el carbono almacenado en los árboles se libera a la atmósfera, aumentando así el efecto invernadero. Y tenemos una imagen donde se aprecia la tala de árboles. Origen, desarrollo ganadero. Efecto, todos los animales, incluidos el hombre, producen gas metano a través de los procesos digestivos. Sin embargo, hay animales que producen más gas de este tipo que otros. Ejemplo, una vaca produce 120 kilos, la oveja 8 y el cerdo medio kilo de metano. Es decir, hay animales más contaminantes que otros. Origen, utilización de fertilizantes con nitrógeno. Efectos, producen emanaciones de óxido nitroso. Y los gases fluorados que tienen como efecto producir 23 veces superior, más daño que el CO2, pero su uso está siendo limitado por la Unión Europea, que apunta a su eliminación total. Y tenemos, por ejemplo, gases refrigerantes, aclimatizadores, etcétera. Las actividades. Definan los conceptos, un punto por concepto, 5 puntos en total, que es la geotermia, que es la biosfera, que es antrópico, fósiles, acidificación. ¿Mm? Después tenemos, responda a las siguientes preguntas, 3 puntos por respuesta correcta, 6 puntos en total. ¿Por qué se relaciona la revolución industrial con el problema del calentamiento global? Y B, describa cómo la tala de selvas tropicales hace aumentar las emisiones de gases con efecto invernadero. Por último, tenemos el ítem 3, responda con una vez la afirmación es correcta y una vez si esta afirmación es falsa. Debe justificar la falsa, 2 puntos por respuesta correcta y 8 puntos en total. A. La quema de combustibles fósiles y la explotación de las reservas de agua dulce, entre otras acciones, hacen que la temperatura del planeta baje. B. Entre las causas humanas del calentamiento global se encuentran variables geotérmicas como las actividades volcánicas. C. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados hacen aumentar el efecto invernadero. Y por último, la D. Todos los animales emiten la misma cantidad de gas metano a la atmósfera. Tienen que leer esta afirmación, analizarla y responder eh, si es falsa, justificarlas. ¿Mm? Si es verdadera, colocan la corta, por supuesto. Les recuerdo que cualquier consulta a mi correo electrónico rodrigo.rodrigoquintero@gmail.com o a mi WhatsApp 989-445867. La fecha de entrega de esta guía es el día, como aquí lo indica, el 31, disculpen, el 30 de junio, este mes no tenemos 31, el 30 de junio, y se entiende que estamos en una situación particular, una situación de pandemia, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a computador, y por tanto hay estudiantes que a lo mejor pueden entregarla antes o pueden entregarla después, se entiende la situación y por tanto hay flexibilidad en torno a eso. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, no tengan miedo en preguntar y que esta guía les sirva para sus aprendizajes y por tanto a mantener contacto si lo desean. Recuerden, no hay ningún problema en términos de responder las preguntas que dices consultar. Nos vemos, hasta luego.